Recordemos la cita que leímos la semana anterior. Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados en el principio de nuestra obra, por el estudio de la palabra acompañado de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado durante los 50 años que han transcurrido. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 311. De igual forma, Elena G. de White nos dice: quienes procuran mover los antiguos pilares no están afirmando las cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla, a la deriva. Nuestras creencias son nuestros pilares. Sin ellas andaríamos sin ancla y a la deriva. Continuamos esta mañana con la creencia número 15. Como adventistas del séptimo día, creemos en el bautismo. Por medio del bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, y damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de andar en novedad de vida. De este modo, reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de su iglesia. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros pecados y de nuestra recepción del Espíritu Santo. Se realiza por inmersión en agua y está íntimamente vinculado con una afirmación de fe en Jesús y con evidencia de arrepentimiento del pecado. Sigue a la instrucción en las Sagradas Escrituras y a la aceptación de sus enseñanzas. Como adventistas del séptimo día, creemos en la Cena del Señor. La Cena del Señor es una participación en los emblemas del cuerpo y la sangre de Jesús como expresión de fe en Él y como nuestro Señor y Salvador. En esta experiencia de comunión, Cristo está presente para encontrarse con su pueblo y fortalecerlo. Al participar en ella, proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta que Él venga. La preparación para la cena incluye un examen de conciencia, arrepentimiento y confesión. El Maestro ordenó el servicio de lavamiento de los pies para manifestar una renovada purificación, expresar disposición a servirnos mutuamente con humildad cristiana y unir nuestros corazones en amor. Todos los creyentes cristianos pueden participar con gozo en el servicio de comunión. Como adventistas del séptimo día, creemos en los dones y ministerios espirituales. Dios concede a todos los miembros de su iglesia en todas las edades dones espirituales para que cada uno los emplee en amante ministerio por el bien común de la iglesia y la humanidad. Concedidos mediante la operación del Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada miembro según su voluntad. Los dones proveen todos los ministerios y habilidades necesarios para que la iglesia cumpla su función divinamente ordenada. De acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen ministerios tales como fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, administración, reconciliación, compasión y servicio abnegado, y caridad para ayudar y animar a nuestros semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para cumplir funciones reconocidas por la Iglesia, en los ministerios tales como pastoral, de evangelización, apostólico y de enseñanza, particularmente necesarios a fin de equipar a los miembros para el servicio, edificar a la Iglesia de modo que alcance madurez espiritual y promover la unidad de la fe en el conocimiento de Dios. Como adventistas del séptimo día, creemos en el don de la profecía. Uno de los dones del Espíritu Santo es el de la profecía. Este don es una de las características distintivas de la Iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad y proveen consuelo, dirección, instrucción y corrección a la Iglesia. También establecen con claridad
que la Biblia es la norma por la cual deben ser evaluadas toda enseñanza y toda experiencia. Como adventistas del séptimo día, creemos en la ley de Dios. Los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los 10 mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y las relaciones humanas, y están en vigencia para todos los seres humanos de todas las épocas. Estos preceptos constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y la norma del juicio divino. Como adventistas del séptimo día, creemos en la observancia del sábado. El benéfico Creador descansó el séptimo día después de los 6 días de la creación, e instituyó el sábado para todos los seres humanos como un monumento de su obra creadora. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del séptimo día como día de reposo, adoración y ministerio, en armonía con las enseñanzas y las prácticas de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. El sábado es la señal perpetua de Dios, del pacto eterno entre Él y su pueblo. La gozosa observancia de este tiempo sagrado de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta del sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios. Como adventistas del séptimo día, creemos en la mayordomía cristiana. Somos mayordomos de Dios, a quienes Él ha confiado tiempo y oportunidades, capacidades y posesiones, y las bendiciones de la tierra y sus recursos. Reconocemos que Dios es dueño de todo mediante nuestro servicio fiel a Él y a nuestros semejantes, y mediante la devolución de los diezmos y las ofrendas para la proclamación de su evangelio y para el sostén y desarrollo de su iglesia. Como adventistas del séptimo día, creemos en la conducta cristiana. Se nos invita a ser gente piadosa que piense, sienta y actúe en armonía con los principios del cielo, para que el Espíritu vuelva a crear en nosotros el carácter de nuestro Señor. Participamos solamente de lo que produce pureza, salud y gozo cristiano en nuestra vida. Esto significa que nuestras recreaciones y entretenimientos estarán en armonía con las más elevadas normas de gusto y belleza cristianos. Si bien reconocemos las diferencias culturales, nuestra vestimenta debiera ser sencilla, modesta y pulcra, como corresponde a aquellos cuya verdadera belleza no consiste en el adorno exterior, sino en el inmarcesible ornamento de un espíritu apacible y tranquilo. Significa también que, puesto que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlos inteligentemente. Como adventistas del séptimo día, creemos en el matrimonio y la familia. El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús, para que fuera una unión por toda la vida entre un hombre y una mujer en amante compañerismo. Para el cristiano, el matrimonio es un compromiso a la vez con Dios y con su cónyuge, y este paso debieran darlo solo personas que participan de la misma fe. El amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad son la trama y la urdimbre de esta relación, que debieran reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la perdurabilidad de la relación que existen entre Cristo y su iglesia. Con respecto al divorcio, Jesús enseñó que la persona que se divorcia, a menos que sea por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Aunque algunas relaciones familiares estén lejos de ser ideales, los socios en la relación matrimonial que se consagran plenamente el uno al otro en Cristo
pueden lograr una amorosa unidad gracias a la dirección del Espíritu y al amante cuidado de la Iglesia. Dios bendice la familia y es su propósito que sus miembros se ayuden mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Como adventistas del séptimo día, creemos en el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre, en el cual Cristo ministra en nuestro favor, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio, ofrecido una vez y por siempre en la cruz del Calvario. Llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión al cielo. Como adventistas del séptimo día, creemos en la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de la Iglesia, y es a su vez la gran culminación del Evangelio. La venida del Salvador será literal, personal, visible y de alcance mundial. Cuando regrese, los justos muertos resucitarán, y junto con los justos vivos serán glorificados y llevados al cielo, pero los impíos morirán. El hecho de que la mayor parte de las profecías esté alcanzando su pleno cumplimiento, unido a las actuales condiciones del mundo, nos indica que la venida de Cristo es inminente. El momento cuando ocurra este acontecimiento no ha sido revelado y por lo tanto se nos exhorta a estar preparados en todo tiempo. Como adventistas del séptimo día, creemos en la muerte y la resurrección. La paga del pecado es muerte, pero Dios, el único que es inmortal, otorgará vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte constituye un estado de inconsciencia para todos los que han fallecido. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados y todos juntos serán arrebatados para salir al encuentro de su Señor. Como adventistas del séptimo día, creemos en el milenio y el fin del pecado. El milenio es el reino de 1000 años de Cristo, con sus santos en el cielo, que se extiende entre la primera y la segunda resurrección. Durante ese tiempo serán juzgados los impíos. La tierra estará completamente desolada, sin habitantes humanos, pero sí ocupada por Satanás y sus ángeles. Al terminar ese periodo, Cristo y sus santos, junto con la santa ciudad, descenderán del cielo a la tierra. Los impíos muertos resucitarán entonces, y junto con Satanás y sus ángeles rodearán la ciudad. Pero el fuego de Dios los consumirá y purificará la tierra. De ese modo, el universo será librado del pecado y de los pecadores para siempre. Como adventistas del séptimo día, creemos en la tierra nueva. En la tierra nueva, donde morarán los justos, Dios proporcionará un hogar eterno para los redimidos y un ambiente perfecto para la vida, el amor y el gozo sin fin, y para aprender junto a su presencia. Porque allí Dios mismo morará con su pueblo, y el sufrimiento y la muerte terminarán para siempre. El gran conflicto habrá terminado, y el pecado no existirá más. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declararán que Dios es amor y Él reinará para siempre jamás. Amén.